Sobre todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación del número 20 de la revista Unicum. ¿Quién lo iba a decir? Tantos años que llevamos ya y cada año, sin perdernos la periodicidad, hemos sido como un reloj, realmente lo hemos conseguido. Especialmente teniendo en cuenta que con lo de la COVID y todas estas dificultades pensamos que iba a ser casi imposible y el año pasado lo hicimos y este año lo hemos vuelto a hacer. Ha habido diferencias respecto a otros años, por ejemplo, las reuniones en lugar de ser presenciales han sido virtuales, pero aún así hemos conseguido mantener el grupo editorial unido, el equipo ha funcionado muy bien, pero aún así hay que darles las gracias porque el esfuerzo que han hecho es enorme y eso de verdad lo tenemos que tener en cuenta siempre. También muchísimas gracias al director de la escuela, al Miquel, que ha hecho unas revisiones de los textos, como siempre, estupendas, y sobre todo a los maquetadores del equipo Think Things Studio, que son realmente unos magos que han conseguido materializar con todas las dificultades de comunicación que teníamos, han conseguido darle forma a este número y que saliera de imprenta en la fecha exacta en que nos hacía falta. O sea que muchísimas gracias a todos. Evidentemente, la presentación consiste en enseñaros el número que acabamos de sacar. Y este número, igual que los anteriores, no sería posible sin la colaboración de todos, de los lectores y especialmente de los profesionales que colaboráis con nosotros y de los alumnos y exalumnos que realmente os interesa continuar teniendo relación con nuestra publicación. Nuestra tarea de difusión de la conservación y restauración realmente nos la tomamos muy en serio e intentamos que sea realmente constante y que vuestro apoyo sea también el que nos ayude a superar cada año las dificultades que puedan ir saliendo para poder conseguir publicar anualmente el número de nuestra revista. Espero que los artículos os sigan pareciendo interesantes. Si queréis colaborar con nosotros ya sabéis el método, os ponéis en contacto conmigo y supongo que sabéis que la presentación que va a venir ahora va a ser súper interesante porque es uno de los artículos más potentes que hemos hecho en este número y supongo que el director Miquel presentará al ponente como hace falta. Muchísimas gracias. Benvinguts y benvingudas a la presentación de la revista Unicum. Yo voy a combinar el catalán y el castellano, voy a realizar la presentación de los artículos en catalán y posteriormente presentaré en castellano al conferenciante de hoy, el señor Luis Crespo Arcá, conservador-restaurador de la Biblioteca Nacional de España, que, como sabéis, hará la conferencia desde Madrid. Bien, empiezo pues con la presentación de los artículos en catalán. Es tracta, com ha dit la Verònica, del número 20 de la revista Unicum. En realitat són 21 números i no hem fallat mai a la cita anual. Per tant, 21 anys publicant cada any és un mèrit molt gran i un mèrit de tots els que col·laboren, ho ha dit la Verònica i jo insisteixo, consell de redacció, autors dels articles, professors, estudiants i sobretot doncs, la directora d'orquestra, que és la Verònica. A tots vosaltres, a tots ells i a totes elles, moltíssimes gràcies i moltes gràcies especialment a la Verònica. Bé, el número 20 té 9 articles més un apartat final que recull els principals esdeveniments que s'han produït a l'escola durant el curs 2021. Té 5 articles d'àmbit professional i 4 treballs finals. Sabeu que l'escola aposta per publicar treballs finals d'estudiants i en aquest cas publiquem 3 treballs d'alumnes de grau i un treball final de màster. Vaig a començar amb el primer bloc, que són els articles d'àmbit professional, que són 5. Tenim, per una banda, 3 articles vinculats a l'especialitat de document gràfic, tot i que alguns no són pròpiament de document, però els vincularíem a aquesta especialitat, un vinculat a pintura i un vinculat a béns arqueològics. Començo pels articles de document gràfic, que n'hi ha 3. Aquesta vegada el número està molt vinculat cap a document gràfic. El primer article és el de Luis Crespo Arcá, que es titula Washi, el paper dels déus, notes sobre la seva història, naturalesa i usos en conservació i restauració. És el títol també de la conferència que ens farà el Luis Crespo, que presentaré després. Tenim un segon article de la Keti Nikolaeva, que és l'equilibri entre dues visions de la restauració, la intervenció d'un biòleg japonès. Ens ha quedat el número molt japonès, com podeu veure, tenim 2 articles sobre aquesta temàtica. El tercer article és El viaje óptico por España,
d'Onofre Alzamora, conservació i restauració d'una col·lecció de vistes òptiques translúcides del Museu del Cinema, i que el signen 3 professionals, que són la Berta Blasi, l'Elisa Maria Díaz i la Montse Puigdevall. Pel que fa al quart article, sobre pintura, és de la Glòria Palomares i es titula La poli-2-etil-2-oxazolina i els seus usos en conservació i restauració de pintura. I finalment tenim un últim article de l'especialitat de béns arqueològics que signen la Xènia Aymeric i la Marina Rull, que es titula Una combinació difícil, grans dimensions i baixa mineralització, manipulació, transport i museïtzació d'espècimens fòssils. Aquest article té codis QR, per tant, de realitat augmentada. Ens costa que els articulistes ens posin codis QR, però us ho recomano perquè fa la revista més interactiva, i per tant us recomano que, a la mesura possible, ho anem incorporant. Bé, passo ja al segon bloc, que són els treballs finals. Tenim 3 TFGs i un TFM. Els TFGs són de béns arqueològics, la Irene García Alonso, tractament de conservació i restauració d'una pinta de banya del segle XVIII amb arada d'aigua, la Elia López Raguant, de document gràfic, conservar el disseny gràfic, protocol d'ingrés d'un fons de la col·lecció de disseny gràfic al Museu del Disseny de Barcelona. I finalment, per acabar amb els treballs finals de grau, la Eva Planells Torres, que ha fet un article que es titula Restauració de les gàrgoles de la llotja de mercaders de Palma de Mallorca, revisió del procés d'extracció de sals solubles. I per acabar, tenim un article del treball final de màster. Sabeu que vam fer una primera edició del màster en conservació i restauració de patrimoni fotogràfic i l'article seleccionat és de Maria Carme Balliu Badia, que es titula Estudi del conjunt d'exemplars fotogràfics atribuïts a Ramon Batlles per a una de les campanyes publicitàries de la marca Mirugia. Bé, espero que siguin del vostre interès. Jo me'ls he llegit perquè els hem revisat. Espero que gaudiu de la seva lectura i que, òbviament, aprengueu amb ells. Recordo que la revista Unicum del número 0 al 19 està penjada en línia, que és consultable en línia amb un repositori que es diu RACO, Revistes Catalanes d'Accés Obert, des de l'any 2016. Hi ha accessibles els 19 primers números. El que presentem avui encara no, que ho serà a partir del mes d'abril. Bé, tot seguit passo ja a presentar el senyor Luis Crespo, un dels professionals de la conservació i restauració del document gràfic de referència del país. Será una presentación muy breve de Luis Crespo porque tiene una experiencia enorme y con los pocos minutos que tengo no tengo tiempo de relatar todas sus actividades y su experiencia, ¿no? Con lo cual solo os voy a situar en lo más relevante. Luis Crespo es graduado en Conservación y Restauración de Documento Gráfico por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Actualmente es conservador senior de papel en la Biblioteca Nacional de España. Si no está mal las cuentas, creo que lleva 13 años y medio aproximadamente. Ha trabajado previamente en las instituciones más relevantes del país en documento gráfico. Empezamos por el Archivo Nacional de España, donde estuvo, creo que 16 años, si no he echado mal las cuentas, de conservador de papel y libros. También estuvo en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, un año, y en la Calcografía Nacional, un par de años, en este caso conservando placas calcográficas. Es autor también de numerosas publicaciones, un libro y más de 40 artículos, con lo cual es un especialista y uno, como decía anteriormente, una persona de referencia en el ámbito de la conservación de documento gráfico en España. Se ha especializado en material y técnicas japonesas, ¿no?, para la conservación de obras de arte, y su conferencia Washi, el papel de los dioses, notas sobre su historia, naturaleza y usos en conservación y restauración, es el título de un artículo del que abre el ejemplar de la revista y también de la conferencia. Agradezco muy sinceramente, en nombre de la escuela y en el mío propio, que Luis hayas aceptado realizar esta conferencia, de la que seguro que vamos a aprender muchísimo. Y insisto, porque eres
un conservador restaurador de referencia en España, ¿no? O sea que yo ya no me voy a extender nada más en la presentación. Muchísimas gracias otra vez y cuando quieras, adelante. Pues bueno, me has abrumado un poco, la verdad, con eso de la referencia. Soy referencia en casa para mi madre y quizá para mi mujer. Ante todo, el agradecido soy yo. Creo que vuestra revista la conocí hace un tiempo, por eso ya he publicado varias cosas con vosotros y creo que hacéis un trabajo encomiable. O sea, sé muy bien los problemas que tiene la docencia, digo, administrativos, más en este tiempo tan difícil haber hecho todo lo que habéis estado haciendo. Y personalmente, bueno, estoy muy involucrado con vosotros, casi más a través de María Ángeles Value, porque nos hemos visto unas cuantas veces y sé muy bien a través de ella del buenísimo trabajo que estáis haciendo, ¿no? Sí me parece interesante colaborar con escuelas de restauración, siempre lo he pensado, porque ese es el sitio donde se pueden cambiar mentalidades y actitudes y crear nuevas formas de hacer. Los que ya somos viejos como yo, ya tenemos ahí, yo le llamo el Gore-Tex puesto y nos suele costar aceptar ideas nuevas o formas nuevas de acercarnos a los tratamientos, a la concepción del trabajo. Yo personalmente recuerdo siempre una charla que escuché cuando estaba en la escuela de Peridis, el arquitecto, y más allá del tema, sí recuerdo lo que me impactó encontrar un profesional que ya para mí era una persona de referencia hablándonos a estudiantes, ¿no? Entonces, si de alguna forma mi presencia o cualquier presencia de cualquier profesional igual de valioso para los alumnos puede ayudarles a tener una nueva ilusión, un nuevo acercamiento, pues yo encantado de colaborar. La charla de hoy va a ser un breve resumen de lo que he puesto en el artículo. El artículo, se lo comentaba una compañera aquí, os puedo decir que fue como una especie de impulso de escritura automática. El mes pasado de diciembre estaba en casa de vacaciones y durante 4 días sentía como que una mano me tiraba de la cama a las 6 de la mañana a escribir el artículo. Lo escribí solamente en 4 días, pero era porque ya era algo que llevaba fermentando en mi interior hacía muchísimo tiempo. Entonces, la idea de este escrito, también conozco otros que he leído posteriormente ya del número, es ayudar a comprender mejor un material que, a pesar de ser muy usado entre los restauradores, sé que no solo de papel, es muy, muy desconocido en mi experiencia. Entonces, bueno, voy a hacer una breve semblanza de lo que he contado ahí para poner un poco en circunstancia el material y algunas ideas personales sobre el trabajo y voy a empezar ya para que la gente no se me aburra. Voy a ver si hago bien lo de compartir pantalla. Empiezo con esta foto que tomé en el año 2011 a una compañera suiza mientras estábamos en el curso en el que me introduje más profundamente en las técnicas japonesas de restauración para entender un poco los materiales, herramientas y demás. Parte de ese curso, que es un curso que hace el ICROM ahora anualmente, antes era de carácter bianual, incluía una visita a uno de los pueblos emblemáticos de fabricación de papel artesanal en Japón, que se llama Mino. Lo que estáis viendo ahí es un vestido de novia que está hecho no íntegramente, pero en gran medida con papel japonés. La amiga y compañera suiza lo que está haciendo es observarlo porque ella se quedó prendada y de hecho finalmente consiguió hacerse uno similar para su boda en Suiza. Lo quería poner como ejemplo de la enorme versatilidad de este material y los usos que ha tenido históricamente en Japón. Me voy a ir un poco, bastante atrás para entender un poco lo que quiero contar de esa desconexión que tenemos en referencia a otros países occidentales que tienen una mejor tradición y conocimiento del papel japonés y sus usos adecuados. Esto es un pequeño mapa que saqué de, no sé si Wikipedia o por ahí, sobre el Imperio Español en su máximo apogeo. He marcado en verde una zona que fue la última que, vamos a decir así, perdimos como colonias, en Filipinas y demás, pero la quería remarcar porque, aun habiendo estado tan próximos a la zona de Japón, aunque los misioneros católicos españoles, al igual que los portugueses, estuvieron desde mitad del siglo XV hasta mitad del siglo XVI hasta mitad del siglo XVII presentes en Japón, si echamos bien un vistazo en las colecciones españolas, vamos a ver que, a pesar de que nos llegaba desde Manila este barco, que
tiene varios nombres, le llamaban el galeón negro, la nao de Manila, la nao de China. Lo que hacía era traer material básicamente de cerámicas, pinturas, pero no pinturas de cuadros y demás, sino para otro tipo de objetos hacia España. Parte del cargamento, bueno, llegaba a Acapulco, luego cruzaba hacia Veracruz para venir a España, parte del cargamento se quedaba en el Virreinato de México y parte se iba al Virreinato de Perú. Muchos de los objetos que se traían, que incluían a lo mejor biombos, no inicialmente japoneses, pero más en realidad chinos, que tienen otro tipo de materiales, estructura, se quedaron en esas zonas de Latinoamérica. Y a España llegaba básicamente la influencia con carácter, como veis aquí, de objetos de cerámica, diseños de cerámica, en este caso lo que estáis viendo arriba es cerámica de Talavera, que empieza a tomar estos dibujos y gustos por lo chino desde mitad del 17 hasta mitad del 18 y también recuperan un poco las técnicas del azul de cobalto. También se empezaron a importar mantones de Manila, aunque realmente se cree que son chinos. Hay incluso autores que creen que pueden ser incluso mexicanos, porque también hay descripciones al respecto. Más allá de dónde procedan, bueno, tienen ese tipo de gusto por lo asiático. También encontramos en las colecciones españolas objetos con ese gusto por lo oriental, pero no hechos allí, como son los abanicos. El Palacio Real, el Patrimonio Nacional, tiene una colección interesante de abanicos chinos y japoneses. Y lo que más abundaba en realidad son objetos religiosos hechos con, incluso si miramos las caras de las vírgenes y cristos, tienen unos rasgos orientales, porque estaban hechos por artesanos locales de Filipinas o de China, bajo encargo del Imperio Español. Entonces, esto lo quería señalar porque, a pesar de ese comercio, de este tipo de objetos, si miramos bien en las colecciones de los museos de España, es a partir de los 80 que ha habido un repunte de interés por este tipo de objetos. Yo personalmente solamente conozco algún museo que tiene objetos de una cierta importancia y calidad en Zaragoza, el Museo de Artes Decorativas. Luego hay museos de misioneros como el de Valladolid, pero no vamos a encontrar grandes obras como se van a encontrar en el British Museum o en otros museos de Alemania o de Holanda, que se deben a la época del interés por el japonismo en el siglo XIX. Este interés se corresponde con la forzada apertura del país de Japón, que había permanecido cerrado durante 2 siglos y medio a los occidentales, fruto de una decisión de los shogun. Los shogun eran los dictadores feudales del país, que realmente dominaban el país. Tenían un emperador, pero era una figura simbólica. Y uno de estos clanes, los Tokugawa, decidieron que la influencia de los misioneros y comerciantes cristianos era nociva. No me voy a meter ahora socialmente por qué. Y solamente dejaron abierto el puerto de Nagasaki. Es a través de ese puerto que empezaron a llegarnos algunos objetos japoneses a nosotros. Pero en mitad del siglo XIX, el Comodoro Perry, norteamericano, a base de cañonazos, literalmente, fuerza la apertura de Japón y es en ese momento en el que empieza a producirse un cambio en el país. Para los que les gusten las películas, pues si recuerdan la película de Tom Cruise, El último samurái, refleja ese periodo convulso en el que Japón, a través de su emperador Meiji, decide empezar eso, la nueva era Meiji. Y es cuando empieza la industrialización del país y es cuando empiezan a llegarnos a nosotros grabados, pinturas y demás. Pero todo ese arte, insisto, y he estado intentando indagar por qué, digo, de grandes biombos, de pinturas relevantes, no llegaron a España. No sé si fue quizá por la influencia del catolicismo, de la sociedad burguesa. Creo que en Cataluña sí que hubo gran interés por este tipo de cosas, porque he visto exhibiciones en la Caixa de Muebles y demás, que tiene una pinta estupenda, pero no en este tipo de arte. Eso es importante para entender por qué países que tienen instituciones, por ejemplo, como el Hirayama Studio en el British Museum, o ahora vamos a ver otro museo en Holanda, al tener colecciones de este tipo de arte se han ido preocupando de traer a profesionales, en este caso el que más conozco, nipones, japoneses, para que les enseñasen a conservar ese tipo de arte.
Eso ha tenido una relevancia muy grande en la formación de los profesionales, por ejemplo, británicos, que han sido, lo que yo conozco por literatura, porque yo leo bien inglés, otros idiomas no, y he visto que les ayudaron mucho a entender sobre materiales, herramientas, técnicas y conservación de este tipo de objetos. Técnicas que luego y materiales han ido aplicando estos conservadores y restauradores británicos a objetos occidentales, que es en lo que estamos trabajando ahora, en mi caso, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, pero me consta que se está haciendo en otras instituciones, tanto de nuestro país como, por ejemplo, México y otros países en los que, gracias al curso que se diseñó en el año 2011 para que los profesionales japoneses y latinoamericanos que hemos estado en contacto con ellos pudiésemos enseñar y adaptar esas enseñanzas y materiales a los profesionales latinoamericanos, se han ido difundiendo otras formas de hacer. Este es otro ejemplo de un museo de Holanda. Esto va más allá. En el British también se tiene, pero es aquí más visible quizá. Veis que trabajan sobre tatamis, en mesas tradicionales, con todos esos paneles que veis. Para los que no los conozcan, lo que se ve apoyado en las paredes son paneles que tienen la estructura básicamente de los biombos japoneses, que Ketty ha hecho una magnífica descripción, un gran artículo para la revista Unicum, es un regalo también. Espero que también los lectores lo entiendan y lo aprecien. Por hablar un poco y contextualizar el por qué se usa tanto, tan masivamente y extensivamente el papel japonés, yo suelo preguntarme qué nos gusta a los conservadores restauradores. Esto es en la parte de documento gráfico y libros, pero no creo que esté muy lejana de otras especialidades. En general, yo estoy pensando siempre no en restauradores de grandes instituciones como en la que estoy yo, que somos la minoría, sino en gente que tiene autónomos, sus propios talleres o hace trabajos eventuales y no pueden acceder a tipo de materiales y herramientas que nosotros sí podemos tener en nuestras manos. Entonces, lo que yo sé y detrás de todos estos años de trabajo es que en general nos gustan que sean baratos o que no sean muy caros, que tengan unas propiedades mecánicas y químicas aceptables, que sean fáciles de adquirir y esto me parece que es fundamental, fáciles de preparar y emplear. He notado una gran, me vais a perdonar la ironía, vaguería en general cuando le dices a alguien, oye, tienes que preparar esto durante 3 días, te tienes que preocupar de ir cambiando el agua, de no sé qué, y es todo, madre de Dios, ¿no habrá un bote donde esto se pueda meter la brocha y empezar a trabajar ya o qué? En los años 70 leí hace un tiempo en el archivo histórico, cuando estaba trabajando, un informe de un congreso que hubo, una reunión de representantes de varios países, no me acuerdo ahora mismo si era el Consejo Internacional de Archivos o algo similar, o de la UNESCO, en el que yo lo que leí era de Vicente Viñas, que en paz descanse, uno de los mayores contribuyentes a crear la formación de restauradores en España, bajo el mandato de Carmen Cresco, la antigua directora del Archivo Histórico Nacional. Y recuerdo que en ese informe ya Viñas recogía comentarios de otros colegas de otros países, insisto, años 70 del siglo pasado, en el que se quejaban de la escasez y baja calidad de los materiales que estaban al alcance de los conservadores y restauradores en ese instante. Tenemos que entender, por ejemplo, os traigo algo que aquí en España es prototípico, estáis viendo a la derecha una pandereta, una zambomba. Hay costumbres sociales que están en extinción. Por ejemplo, estáis viendo en la imagen de abajo a la derecha a una de las cantantes, estos son cantadores de flamenco en Navidades en Jerez, y como veis tienen ya panderetas hechas de plástico, no de piel, de pergamino, como se usaban antiguamente. Eso quiere decir que los fabricantes que los hacían van cerrando los talleres porque ya no hay demanda de sus objetos musicales. Aparecen estos materiales baratos de baja calidad. Aparece otro problema, lo hemos notado mucho en España, lo hemos hablado mucho en el taller de la biblioteca a raíz de la crisis del 2008 económica. No quiero pensar lo que va a pasar con la actual, que es incluso peor, yo creo, que han desaparecido muchísimas de las empresas artesanales que nos surtían de materiales. Por ejemplo, pergamineros, hacia el 2008-2009 prácticamente se quedó uno o dos en toda España, cuando en toda la zona del Levante era famosa por los fabricantes que había, en la zona de Cuenca y demás.
Entonces, esto hace que la buena calidad de este tipo de material esté limitado a escasas instituciones y o restauradores que tienen talleres propios, pero económicamente muy solventes. Y los deja lejos del alcance de la inmensa mayoría de restauradores que, insisto, son la base en realidad como autónomos de la conservación del patrimonio. Entonces, dentro de los usos que hemos ido encontrando adaptativos del papel japonés, dado que no encontramos, por ejemplo, buenas pieles, ha sido lo que estáis viendo aquí ahora mismo. Las fotos de arriba corresponden a libros que ha ido realizando mi compañero y ahora jefe, Arsenio Sánchez, Premio Nacional de Conservación, un orgullo para la biblioteca tenerle. Y abajo veis ejemplos de trabajos míos en la época del Archivo Histórico Nacional, hechos en pergamino. En concreto, el de la derecha, si miráis bien la foto del libro, veréis que la hoja de la izquierda está totalmente comida a la piel. Creo que era un libro del siglo XIII, si no recuerdo mal, un salterio o algo similar. Y a la derecha ya veis la hoja con el papel japonés tratado, teñido y colocado en su zona. Esto con pergaminos ahora mismo sería prácticamente imposible. Hay unas pieles por ahí que he encontrado con mucha dificultad, pero que son extremadamente caras y para muchísimos trabajos inviables de usar. Otros usos evidentes del papel japonés lo vemos en trabajos como lo que os enseño arriba. Os he traído estas dos fotos porque son de una publicación que hice también en colaboración gracias a Tania Estrada de la Coordinación Nacional de Conservación de México. Es de señalar que México está haciendo una labor, ese taller, esa coordinación magnífico en la difusión de los tratamientos, los materiales, las técnicas, las herramientas y la filosofía, que es muy importante, inherente al trabajo con este tipo de materiales. Y abajo lo que estáis viendo es algo que gusta mucho a los restauradores un poco más mayores en España, cuando Katarzyna, nuestra colega polaca que vive en Tenerife, o Arsenio Sánchez han hecho cursos sobre la fabricación de los paneles para realizar lo que llamamos la técnica del Karibari, pues han tenido muchísimo éxito. Entonces, lo que estáis viendo en la foto de abajo es una foto que me cedió, dos fotos que me cedió Tania Estrada en su estancia en el Instituto de Conservación de Tokio, que se llama, genéricamente llamamos coloquialmente todos Tobunken, y lo que estáis viendo a la derecha es a los colegas japoneses levantando 3 paneles que han unido para hacer un tratamiento de una obra concreta. Nosotros, en nuestro caso, usamos, por ejemplo, ese tipo de paneles para el estirado de cierto tipo de obras y para corregir, como estáis viendo, arrugas y tensiones que no queremos corregir o no podemos corregir en base al uso de prensas. Es una forma muy rápida y efectiva de trabajar, pero no exenta de riesgos y por eso hay que conocer muy bien el tipo de papel que vamos a usar, tanto para reforzar la obra, el adhesivo, o los papeles que estáis viendo en la banda externa ajena a la obra que vamos a usar para conseguir ese estirado y alisado, si queréis, de la obra o corrección de plano. También estamos usando el papel, en mi caso, en otro tipo de objetos que no tienen nada que ver con el documento gráfico en sí, pero que están hechos con soporte celulósico. Esto que estáis viendo es una forma de registro sonoro de final del siglo XIX, principio del siglo XX. Es muy similar a los rollos de pianola y lo que estoy haciendo aquí es después de haber hecho un refuerzo de todas las millones de grietas y roturas que tenía, ese concreto pues es una laminación después de haber hecho una bobina de papel japonés, papel de mino en este caso, y bueno, es una técnica muy concreta, pero quiero que veáis que tiene unas aplicaciones fantásticas. Como decía, en mi caso soy extremadamente pesado con eso. No se trata tan solo ya de conocer los materiales, sino de apreciarlos en su artesanía, en su fabricación y también en la íntima relación que tiene que ver con la actitud interior, mental y filosofía al acercarnos a la restauración de los objetos. Esto de por sí es tema de un artículo. Ya llevo un tiempo comentando a algunos colegas que quizá en vuestra revista también otra vez, porque me encanta, haga alguna reflexión sobre esto en el futuro, porque creo que es vital entender que hay otra forma de acercarse a la restauración de documentos.
Por hablar del washi, voy a hablaros un poco de su uso tradicional en Japón, usos actuales a raíz de los problemas también que ellos han sufrido y ya para terminar en relación al uso a través de sus características en restauración. Aquí veis a uno de los maestros de Nino, que es el maestro Hasegawa. Está haciendo una demostración de cómo se fabrica una hoja. Para aquellos que ya conocéis el papel japonés, el fino, lo que distingue al papel japonés, aunque lo describo bien en el artículo, creo, que nos interesa a nosotros es el que está hecho, como está haciendo él, con 3 golpes en la formadora. Hay un golpe horizontal que se está viendo, luego hay un segundo golpe en vertical, en perpendicular a este, y hay un tercer golpe que vuelve a ser en horizontal. Eso cuando uno tiene una hoja que tiene micras de espesor le puede parecer increíble, pero esa es la habilidad de estos maravillosos artesanos. Por poner en contexto el papel japonés, me he encontrado a menudo y sigue habiendo la equivocación de pensar y de llamar al papel japonés oriental, vamos a decir, como papel de arroz. Obviamente hay papel de arroz, pero mucha de la confusión vino de un material que os traigo aquí, unas pinturas que empezaron a traerse entre los comerciantes y los embajadores como regalos desde la zona de la costa este de China, en la zona de Cantón en concreto, hacia Occidente. Entonces, estos papeles, que no lo son si veis la foto de abajo a la derecha, ahí podéis apreciar el poro del material, ahora os enseño lo que es, esta foto es de Sara Gisman, lo digo porque si no luego me va a pegar por el WhatsApp. Veréis que son muy blanquecinos, eran muy aptos para hacer pintadas de gouache y acuarela, y a partir de ese aspecto blanquecino y de malas traducciones del chino se pensó que era arroz. Pero realmente es esto, yo le llamo cariñosamente el puerro para deciros, intentar explicaros gráficamente el aspecto que tiene el material, ¿no? Entonces agarran un tallo de la planta que ves aquí, la Tetrapanax papyrifera, se llama comúnmente aralia, y lo que hacen es con un cuchillo y una tremenda habilidad ir cortándolo y haciendo una lámina. Esas láminas luego las podían superponer o no, como por deciros algo parecido al papiro. Y es sobre ese material sobre el que se pinta. Pero insisto, esto no es papel, no es un soporte celulósico. Entonces, ¿qué entendemos por papel japonés? Wa era el nombre que daban en la antigüedad los chinos a los habitantes de Japón, no con un carácter muy agradable, un poquito como poniéndolos por debajo en la categoría social y moral. Y sí es papel, como explico en el carácter, en el artículo, kami, de ahí lo de dioses, y sí es el mismo carácter. Kami en la religión sintoísta quiere decir Dios. Entonces, el papel siempre ha estado muy asociado al sintoísmo. De ahí la búsqueda entre los fabricantes, no solo por ese motivo, pero en gran medida sí, de realizar papeles de la mejor calidad, de la máxima calidad. Tenéis que entender que en el sintoísmo los dioses no están representados con figuras, sino con papeles recortados de una cierta forma. Quizá aquellos que hayáis visto algún templo japonés o algún combate de sumo, habréis visto que tienen una cuerda en la que cuelgan unos papeles, la cuerda se llama shimenawa, los papeles son el shimei, y luego tienen el gohei, que es una especie de zigzag doble simétrico que se encuentra al fondo de los santuarios sintoístas. Y esa representación de Dios se hace con papel. Para los restauradores es interesante, y por eso he hecho hincapié en el artículo, entender esta combinación de kami, gami, shi, porque en los catálogos suele aparecer este tipo de prefijos o sufijos, y entenderlo empieza a hacernos comprender un poco más a qué nos estamos refiriendo cuando empezamos a hablar de papeles y qué es lo que queremos encontrar para trabajar en nuestras obras. Un error muy común entre los restauradores, me he dado cuenta, es decir, como es washi, es decir, papel hecho en Japón, es un papel bueno hecho a mano. Hay que entender que washi es cualquier papel que esté hecho en Japón. Papel del inodoro,
papel de servilletas en los bares, papel hecho a mano, papel hecho a máquina, papel de periódico, papel prensa, papel moneda, todo eso es washi. Entonces, no podemos caer en la tentación, en la ingenuidad de pensar que washi es un papel que implica máxima calidad. Por eso os pongo al final que no existe algo así como un washi auténtico. Para que veáis el uso del washi en la cultura japonesa tradicional, os traigo unas fotos que tomé en el Museo de Papel de este pueblo que os he dicho al principio, de Mino. A la izquierda veis envoltorios de abanicos. Lo que veis en el centro no es origami, sino formas en las que envolvían las medicinas, de forma que tanto el que la prescribía como el que la recibía ya sabía de antemano qué tipo de medicina había en el interior del sobre. En la parte sintoísta, como os decía, aquí veis a un sacerdote que tiene ese palo en el que cuelgan esos papeles colgados, como os decía, cortados de esa forma concreta, el shimei. Y abajo lo que estáis viendo es un zapato de los que llevan. Si os fijáis, empezando por la derecha hacia la izquierda, lo que veis a la derecha del todo son la forma del zapato que está hecha de papel. La base ya es de otro material, de madera, y luego lo que se hace es aplicar al papel el lacado urushi, un lavado típico, que es lo que le da ese tono negro y lo hace impermeable. Otros usos tradicionales en las casas fueron los fusuma, que son esas puertas correderas pintadas que se ponían y quitaban en las casas. Los biombos, como el que ha descrito Ketty, el biobu para nosotros, y los shoji. Es entender, os lo he puesto arriba, su pasado, porque eso ha condicionado enormemente la fabricación del papel en Japón. Ha ido desapareciendo la construcción de casas artesanales y muchísima gente en Japón, y máximo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que quedó el país prácticamente arrasado, salvo Kioto y algunas zonas que se decidió salvar por el alto mando norteamericano, por su valor cultural, pues todos son viviendas o prefabricadas o casas con paredes, pero que no implica el uso de este tipo de materiales. Eso ha condicionado muchísimo la existencia y la presencia de fabricantes artesanales de papel y han ido simplemente desapareciendo. En la zona de Mino me comentaban cuando yo estuve en el curso que de 300 y pico familias que hacían papel en los años 70, en el año 2011 ya solamente quedaban 12 familias haciendo papel, para que os hagáis una idea de la rapidísima extinción de estos usos entre los fabricantes. Otros objetos que he visto en otros museos, una de las cosas que hago con mi mujer, que es una santa, pues es engañarla. Me la voy llevando, le digo que vamos a Japón a comprar incienso, a ver cosas bonitas, y cierto es, o todo de naturaleza, pero de camino siempre llevo a algún sitio donde sé que hacen papel excelente. Y en este caso es una isla pequeña que se llama Shikoku. Entre los restauradores, sobre todo de libros, es famosa porque hacen un tipo de papel que es el sekishu kozo, que se usa para multitud de cosas, por ejemplo, los libros que os he enseñado antes. Y aquí veis un pequeño ejemplo. En el artículo también os he puesto fotos de algo que parece un Belén, no lo es, que son figuritas en las que representan toda la fabricación del papel hecho a mano, y uno, si va de visitante a ese museo, pues puede llegar también a hacer papel incluso. Entonces, quizá a los que les gusta la decoración recuerden que en los años 70 y 80 de repente empezaron a aparecer en los comercios de decoración lámparas de papel. Eso se debió a que el gobierno japonés intentó impulsar en el exterior la compra de papel japonés para que no desapareciesen tantas pequeñas empresas. De ahí que tenéis, por ejemplo, a la derecha un concurso que hacen internacional de diseño en este pueblo de Mino de lámparas de papel, que luego muchos de esos diseños han llegado a, yo los he visto aquí, en concreto en Madrid, hay una empresa muy interesante que se llama Años Luz, lo recordar, y he visto lámparas de papel increíbles hechas con estos diseños que venían de Japón. También veis arriba a la izquierda de este mismo museo, pues otro tipo de objetos, muñecas, marionetas, cometas, etc. Otros usos que se están dando actualmente, empiezo por la derecha, son como papel para fotógrafos, aquellos que están buscando algo más tradicional donde pueden crear sus emulsiones a través de aluros de plata y demás, pues hay una empresa que se llama Awagami, que es de la fábrica donde son estas fotos, que está haciendo ese tipo de material con gran éxito para sobrevivir.
Y arriba, en la zona de la fábrica, tiene un pequeño museo que estuvimos viendo mi mujer y yo y nos quedamos totalmente alucinados cuando vimos este tipo de telas que creíamos que eran telas y efectivamente no son telas, son papel, como podéis ver en la foto en el detalle grande, ¿no? Me consta que mis colegas y amigas de la Coordinación Nacional de México, lo vi en una de las visitas en los últimos años, han ayudado a otras colegas de allí a usar este tipo de papel con materiales vegetales que envolvían, por ejemplo, momias y demás halladas allí. Y la verdad que la reconstrucción de ese tipo de objetos es maravillosa a través del uso del papel. Por terminar, la parte del washi para restauración y conservación nos sirve cualquier papel japonés, pues, cómo reconocer los apropiados de eso, de ese artículo. Por resumirlo muy sucintamente ahora, así generamos, espero, un poco de inquietud por comprar la revista. Los 6 factores principales en los que tenemos que fijarnos para saber si estamos comprando, adquiriendo y usando un washi adecuado son los tipos de fibra. No, aunque la fibra tenga como un nombre común el kozo, que es un nombre derivado de una planta de allí, que es realmente un árbol. Nosotros lo concebimos como arbusto, pero es árbol. Eso quiere decir que tiene lignina cuando crece. La diferencia está en que en Japón lo cultivan y lo cosechan antes de que lignifique, es decir, no va a añadir productos nocivos al papel, que son esos que tanto nos preocupan sobre la acidez y demás. También se emplean, por ejemplo, en Aguagami lo usan, kozo, que es un tipo de morera que viene de otros países en los que sí se deja que crezca el arbusto hasta formar un árbol. En ese instante se recoge porque da más rendimiento económico y eso a nosotros nos influye mucho en el sentido negativo porque ahí sí que tenemos que andar con pies de plomo sabiendo a qué empresa le estamos comprando el papel si no está indicándonos explícitamente de dónde viene esa fibra, porque entonces podemos comprar un papel que realmente está siendo más dañino que beneficioso. Tenemos que fijarnos también en los sistemas de obtención de la fibra, cómo se extraen de la corteza, si manualmente, sin batidoras, etc. Tenemos que fijarnos en los productos de cocción de la fibra, que determinan enormemente la pervivencia de la misma y las consecuencias cuando se usa sobre otro papel una obra, cómo va a poder transmitir esa parte nociva, si vamos a dejarlo así de simple, a la obra original. Tenemos que fijarnos en los sistemas de blanqueo, si han sido blanqueos naturales, si han sido blanqueos con productos químicos. Tenemos que fijarnos en el producto dispersante de las fibras. Y por último, los sistemas de secado, que pueden ser, ahora lo vamos a ver en un par de fotos, artificiales o naturales. Por ejemplo, cuando os decía lo de los países productores de kozo, pues aquí tenéis un pequeño mapa de las zonas de Japón donde todavía se está haciendo una recolección y tratamiento manual adecuado de las fibras de kozo. Tenéis la zona de Kochi. La zona de Kochi está en de las 4 islas principales que tiene Japón, al margen de Okinawa, es la isla más pequeñita, que es la que está ahí entre Honshu y la zona donde está Nagasaki, Kyushu. Luego tenéis el Nasu Kozo, que me dijeron los colegas japoneses que es como el Rolls Royce de los papeles, por ese tipo de fibra, de ese tipo de tratamiento. Y luego hay otras fibras que nosotros, digamos que asumimos o asimilamos al nombre del papel, pero realmente está haciendo referencia a la fibra, que es el Sekishu Kozo y el Yame Kozo. Otros países que producen este tipo de fibras y que muchos de los proveedores que tenemos en Occidente nos están vendiendo como kozo japonés, pero solo porque está hecho por empresas japonesas sin ser kozo japonés, de este que os acabo de decir, pues son países como Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán o China. Entonces, vuelvo a recalcar que el problema asociado a cualquier fibra que venga de esos países es la lignina. Por poneros un par de ejemplos de la forma meticulosa de preparar la fibra, os traigo 2 países distintos. A la derecha tenéis Japón y a la izquierda tenéis Bután. A mí me sorprendió en un viaje que hice a este pequeño reino maravilloso de Bután, que está en mitad del Himalaya, encontrarme una fábrica de papel que hacía el papel con toda la técnica y fibras japonesas. Entonces, le pregunté al director de los cursos de formación para occidentales, japonés,
que a qué creía que se debía, y me explicó que en los años 70, en ese momento de intentar colocar en el mercado papel japonés, también se intentó colocar la herramienta y la maquinaria para hacer papel japonés en los países colindantes. De ahí que en Bután también se les enseñase a hacer papel al modo japonés, no con la misma calidad en absoluto, pero muy digno, la verdad. Y lo que ves ahí a la derecha es a gente que al parecer va de vacaciones a este pueblo de Mino, y este es el taller de Hasegawa, y nos comentaba que allí van estos voluntarios a charlar. Le limpian la fibra, le quitan todas las impurezas. Lo que estáis viendo frente a ellos son pequeñas bateas y agua corriente, y lo que va allí la gente es, pues mientras va quitando las impurezas, pues a charlar, pues si Paqui se ha cortado el pelo, Juanito se ha casado con Anita, etc. Es como un momento social que ellos asumen como algo íntimo. También tenéis que entender que en la cultura japonesa, no me quería extender tanto, pero bueno, la cultura japonesa antigua, feudal, estaba formado por clanes. Lo que hacían los clanes era llevar regalos y presentes al dictador jefe. Y uno de los más preciados era llevar papel. Y lo que hacían los clanes era esforzarse en llevar el mejor papel para quedar bien ante el dictador. Y los japoneses, que son muy suyos en estas cosas de mantener las tradiciones, yo creo que se les ha quedado integrado esa sensación, esa necesidad de entender que el papel es algo sagrado, algo especial, algo a cuidar y un bien a transmitir de la mejor forma posible. Aquí veis algunos ejemplos de lo que decía, por ejemplo, del blanqueo. Está el blanqueo, depende de la zona del país, se hace al sol sobre la nieve o se mete la fibra, como es el caso de la derecha, en el agua y se blanquea naturalmente por la acción del sol y el flujo del agua que va arrastrando las impurezas. Algo importante, entender, por ejemplo, si miráis la foto de la derecha, aunque lo estoy viendo en el móvil, es que el papel japonés blanqueado inclusive nunca es blanco, no es el blanco que entendemos, blanco folio nuestro. Tiene un cierto tono crema, es muy, muy similar a lo que se consideraba blanco en la época de la fabricación artesanal del papel occidental europeo, si que más conozco, siglo XVII, XVIII, es ese tono marfileño, si queréis. Y para terminar, pues os traigo esta foto del secado del papel, como se hacía antiguamente. Aún quedan sitios que lo hacen, insisto, pero ya cada vez menos. Si miráis el artículo de la revista veréis otras formas de secado. Y se hacía sobre paneles y se exponían al sol. Esto es de la antigua fábrica de Aguagami, ya no tiene nada que ver con esto, es ahora un edificio de hormigón armado, pero bueno, me ha parecido muy romántico. Pues esto era todo lo que os quería compartir. Os agradezco mucho la atención y la paciencia para haberme aguantado tanto. Pues realmente la presentación ha sido increíble. Por cierto, nada que ver con el artículo en el sentido de que has puesto muchísima información complementaria que agradezco porque realmente ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias. En principio, quiero decir a todo el mundo que la presentación de hoy se ha grabado y que va a estar colgada en YouTube en unos días, no creo que inmediatamente, pero en unos días sí, y que cualquiera que no la haya podido ver la podrá ver posteriormente colgada en nuestra página de YouTube. Pues ya está, muchísimas gracias a todos, especialmente a Luis, que ha sido una presentación increíble, lo vuelvo a repetir, muchas gracias, y quedamos para el próximo año, que espero que por favor pueda ser una presentación ya física, nada de virtualidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós. Chao, chao.